Amén. Quiero invitarle, hermano, a que vaya a su Biblia y vamos a terminar esta serie que hemos titulado Elementos de la Navidad. Y el elemento de la Navidad del cual vamos a hablar en esta tarde es la adoración en Navidad. Adoración en Navidad. Y quiero que usted vaya a su Biblia a Mateo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. Si usted tiene su Biblia ahí en su mano, solamente quisiera compartir con ustedes estos versículos que nos van a hablar del cuarto elemento de la Navidad. Y el cuarto elemento de la Navidad del cual vamos a hablar en esta hora es de la adoración. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración y con esto ponemos fin o terminamos a esta serie que hemos comenzado en este mes. Si usted puede ver conmigo ahí en su Biblia, dice en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Note la palabra guiador ahí, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, dice la Biblia, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la adoración de la Navidad, la adoración en la Navidad. Y quiero nada más comenzar hablando un poco acerca de la adoración, porque el significado de la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, traducida comúnmente como adoración, ese significado tiene un significado muy, pero muy interesante. En el griego la palabra se significa besar, a tal y como el perro lame la mano del amo, dice la palabra griega. Significa postrarse en homenaje o hacer reverencia hacia alguien. Así que literalmente la palabra adorar significa postrarse delante de alguien o arrodillarse con su rostro en tierra delante de alguien. La adoración es una actitud del espíritu, dice la Biblia. Y como es una acción interna y es individual, los cristianos debieran adorar a Dios todo el día, es decir, los 7 días de la semana. Y cuando los cristianos se reúnen para adorar, y tal como lo estamos haciendo en esta mañana, cuando nos reunimos para adorar en el culto de adoración, el énfasis nuestro debe de estar personalmente adorar yo a Dios. Aunque estemos todos reunidos cantando, mi énfasis personal debe de ser yo adorar a Dios. Aún como parte de la congregación, cada persona que asiste debe de enfocarse él personalmente o ella personalmente en adorar a Dios en un plano individual. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera, nunca de lo exterior hacia adentro. Y literalmente tiene 2 cualidades que son importantes a nuestra vista. ¿Y sabe cuál es? Debemos adorar en espíritu y en verdad. Eso fue lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Escuche bien las palabras. De paso, quiero decirles nada más, todos los versículos que voy a usar están en las notas, ¿verdad? Y si usted le gusta tomar notas, ese es un buen bosquejo que usted puede llevar para escribir ahí. Pero mira lo que dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Subraya esas dos frases, por favor. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, es la explicación de Cristo con respecto a esa verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad por segunda vez, es necesario que le adoren. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en el contexto en el cual vivimos es: ¿qué es lo que caracteriza a nuestras navidades? ¿Qué es lo que nuestras navidades se caracterizan por? Fiestas, compras, estrés. Pero rara vez una navidad de alguien se caracteriza por adoración. Es más, déjenme darle una estadística. Este es reciente en este país. El 22% de las personas que vivimos en este país creen que los gastos hechos en Navidad los van a dejar endeudados para Año Nuevo. ¿Se imagina? Qué curioso, ¿no? Endeudarnos para una fiesta y sufrirla el año siguiente. Es triste reconocerlo, hermanos, pero en nuestros países, cuando comienza la época navideña, suben las muertes. Qué triste reconocer eso, pero en nuestros países eso es una realidad. Cuando comienzan las épocas navideñas, empiezan a subir las estadísticas de muertes. Ahora déjame decir algo. La primera Navidad se caracterizó por actos de adoración. Es por eso que este es nuestro cuarto elemento del cual estamos aprendiendo. Y las personas que adoraron en la primera Navidad, las personas que adoraron entendieron que el Dios eterno, creador, inmortal, todopoderoso, había descendido a la tierra con un propósito. ¿Se recuerda cuál es? Salvar al mundo de sus pecados. Las personas que adoraron entendieron ese propósito, que Jesús había venido al mundo para salvar al mundo de sus pecados. El corazón de todos los que entendieron esa verdad, dice la Biblia, estalló en gozo y adoración. ¿Se recuerda que hace un par de semanas hablamos del gozo? Y hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Bueno, hoy en día, hermanos, en Navidad se adora a cualquier cosa menos a quien se tiene que adorar, menos a quien se debe de adorar. Es decir, la sociedad se ha encargado de quitarle la adoración que Jesús merece en Navidad y dársela a cualquier clase de personaje que pueda existir. Ahora quiero decirle algo. Cosas como Santa Claus, los renos, los duendes y la magia de la Navidad, pareciera que esas ya son cosas del pasado. Nuestra sociedad ahora ha ido más lejos en adorar a cosas que no tiene que adorar. Mira, basta con ver las películas que salen en Navidad y usted se da cuenta de lo que le estoy hablando. Quiero hablar solamente de una. Recientemente, probablemente usted ha visto el tráiler de esta película en YouTube o en cualquier plataforma. Está por todos lados. Pero esta película se llama Dear Santa, tal y como está allí, o Querido Santa Claus. Es una carta, y la película está protagonizada por este hombre llamado Jack Black. ¿Y qué es lo que hace interesante que este hombre sea el protagonista de esta película? Lo que lo hace interesante es que este hombre fue un éxito total con Mario Bros. Por si usted no lo sabía, este hombre, Jack Black, es el hombre que le da la voz a Bowser, el monstruo malo de esta película número 1 en todo el mundo, que se llamaba Mario Bros. Eso lo hace interesante, que este hombre se ganó el corazón de los niños haciendo esa película. Número 1. Número 2, lo que lo hace más interesante aún es que este hombre ha aprovechado cualquier oportunidad que tiene para denigrar a los cristianos, para burlarse de Dios y para burlarse de su fe. Dos razones del por qué es interesante esta película. ¿Y de qué trata la película? Bueno, la película trata de un niño que le escribe una carta a Santa Claus, como todos los demás niños en América. Pero este niño, al ponerle la dirección, no le puso a Santa, sino se equivocó y escribió malas letras y puso la carta dirigida a Satanás, que en inglés Santa y Satan se usan las mismas letras, solo se cambió una letra de posición. Así que los del correo postal supieron o sugirieron o supusieron que la carta no era para Santa Claus, sino que era para Satanás. Así que la carta llega directamente al infierno, cosa que Satanás, siendo Jack Black el personaje que hace de él, llega donde el niño. Y la película parece para niños, es algo gracioso.
Es más, le pregunté a mis hijos, ¿te gustaría verla? Ellos me dijeron sí. Y le pregunté por qué al menor. Se me hace curiosa, está divertida. Donde se acaba el chiste, hermanos, es cuando Satanás se presenta con el niño y le dice: tú me escribiste una carta a mí y yo te voy a cumplir 3 deseos a cambio de tu alma. Yo te cumplo los 3 deseos y yo tomo tu alma. Y cuando esas palabras entran en una película para niños en la época de Navidad, usted sabe que estamos en serios problemas. Estamos jugando con algo que es real. Estamos jugando con algo que en realidad puede ser real en la vida de alguien. Usted sabe que esto es algo que se puede hacer. Hay gente que en el mundo vende su alma al diablo por cualquier cosa. Pero aquí le estamos enseñando a los niños que por 3 diferentes deseos él puede entregarle su alma a Satanás. Si usted quiere puede ver el trailer de la película en YouTube. Solo quiero decirles, al ver esto nos damos cuenta a quién nuestra sociedad está adorando en Navidad. Ya cambiamos a Santa Claus, a los renos, a los duendes, a la magia de la Navidad por un personaje el cual es todo lo totalmente opuesto a la Navidad. El tiempo de Navidad, hermanos, debe ser un tiempo especial de adoración para Cristo Jesús. Este es el personaje central de la Navidad. Pero en este pasaje que acabamos de leer, al igual que en la sociedad en la que vivimos, se nos muestran 3 respuestas, 3 reacciones de los seres humanos ante la adoración en Navidad. Y yo quiero que vea primero conmigo. La primera reacción es que la adoración en Navidad es un deseo intenso, es un deseo intenso de adoración. La primera respuesta que vemos en la Biblia es la respuesta de un deseo intenso de adoración en Navidad. Esa es la primera razón, la primera reacción, la primera respuesta. Y esta respuesta fue dada por los magos. La Biblia dice que los acontecimientos descritos en este pasaje que acabamos de leer ocurrieron varios meses después de que Jesús nació. Es más, algunos consideran que el niño Jesús tenía más o menos como 2 años cuando los magos encontraron a Jesús. Ahora José y María, dice la Biblia, ya estaban establecidos en una casa. Ya no se menciona más el pesebre, ahora se menciona un hogar. Si usted puede ver conmigo el versículo 11, dice: y al entrar en la casa, ya no hay más pesebre, ahora ya están establecidos en un hogar. Y la adoración, en primer lugar, hermanos, comienza con un deseo intenso en nuestro corazón por rendir tributo al único y sabio Dios. Es nuestra manera de exaltar quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. No solamente en Navidad, sino todos los días del año. En las Escrituras usted encuentra estas muestras de exaltación a Dios. En primer lugar, mire lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 27. Pablo hace uso de algo que en la teología se llama una doxología. Y vea las palabras: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es una exaltación grande, una exaltación de alabanza y de adoración. En 1 Timoteo 1:17, el apóstol Pablo también escribe: por tanto, otra doxología al Rey de los siglos. Note cómo lo describe: inmortal, invisible, al único y sabio Dios, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La adoración, hermanos, es un deseo intenso en mi corazón. Y para mostrar adoración real en nuestras vidas, necesitamos tener ese deseo del cual estamos hablando. Un deseo intenso dentro de nuestro corazón de rendir tributo al único y al sabio Dios. Y Navidad es una temporada especial para adorar a quien vino al mundo a morir por nuestros pecados. De ahí que alguien sugiriera estos 4 razones de qué usted debe de hacer cuando venga a adorar. Están allí en sus notas si usted quiere subrayarlas. En primer lugar, dice este escritor, escuche, acérquese y escuche bien, porque Dios se comunica con usted por medio de la adoración. A veces usted piensa que adoración es cantarle a Él. No, si es cantarle a Él es parte de, pero escuche, dice este hombre, porque Él se está comunicando con usted. Ahora note en segundo lugar, quédese quieto y en calma, porque Dios oye lo inaudible y ve lo invisible. Todo lo contrario a lo que muchas iglesias hoy en día, ¿no? Quédese quieto y en calma, escuche lo que Dios tiene para decirle. Ve en tercer lugar, haga una promesa de consagración y cúmplala, porque Dios no olvida.
Y en cuarto lugar, no decida ahora y niéguelo después, porque Dios no ignora las decisiones. Estas son 4 actitudes que usted debe tener al momento de adorar. Mire lo que dice el Salmo 156: que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Ahora mire, este versículo es muy importante porque este es el último versículo del libro más grande que tenemos en la Biblia. El último versículo del libro más grande de todas las escrituras, el libro de los Salmos, termina diciendo que todo lo que respire alabe a Jehová. Y el mensaje no pudo ser más claro y más conciso. Lo que el escritor de este salmo dice es que todo lo que tiene vida alabe a Dios. Y esto es una forma adecuada para terminar un libro de alabanzas, con un aliento directo, dice el escritor, para que usted alabe a Dios también. Así que recuérdele alabar a Dios y adorar a Dios todos los días. Mire, estos hombres que acabamos de leer en Mateo, que son descritos en Mateo como los magos del oriente, estos hombres, dice la Biblia, que vinieron desde muy lejos para adorar al niño. Muchos consideran que tuvieron que viajar de 800 a 500 millas. Y usted puede decir, bueno, ese no es un trayecto más, no es tan largo, a lomo de camello. 800, 900 millas al lomo de un animal. Usted puede entender de qué estamos hablando. ¿Cuánto cree que puede manejar o que puede caminar un animal por millas por día? ¿20, 15 millas por día? ¿Cuánto tiempo pudo haberle llevado a estos hombres? Ellos tenían la decisión de venir a ver al recién nacido rey. Y de todas las historias en la Biblia, déjeme decirle que esta forma parte de una de las historias más conocidas en el mundo. Es decir, el que conozca la Biblia o no conozca la Biblia sabe esta historia. Pero como también la historia se ha sacado un poco de su contexto, también ha sido una de las historias más conocidas, pero también ha sido una de las historias más afectadas por los mitos y las tradiciones que han afectado la historia. Fue más o menos durante la Edad Media que se desarrollaron leyendas alrededor de esta historia. Mitos que afirmaban, en primer lugar, que estos hombres eran reyes cuando la Biblia no dice que eran reyes. Lo que hacía ver a los demás que eran reyes era la opulencia de los hombres, las caravanas de los hombres. Es decir, que estos hombres tenían una buena posición económica. Es por eso que todos deducían que ellos eran reyes. Pero es un mito, es una leyenda. Otro de los mitos que afectaron la historia es el reconocer o el afirmar que eran 3 cuando la Biblia no expone que eran 3. Era imposible, lo hemos dicho en alguna ocasión, que eran 3 hombres viajando solos por el desierto. No eran 3. Otra de las cosas que afectaron la historia en sí, que fue un mito, una leyenda, era que había gente que se atrevía hasta a darles nombres. Y le aseguro que aunque usted no conozca la escritura, usted sabe cuáles son sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Se da cuenta? Los mitos y las leyendas afectan la historia. Ahora, debido a que se creía que estos hombres eran tres, se les daban nombres porque la gente en la leyenda o en los mitos decía que estos hombres representaban a los 3 hijos de Noé. Se recuerda que los 3 hijos de Noé fueron los que Dios usó para repoblar al mundo. ¿Se recuerda? Entonces la gente decía, bueno, si Dios usó 3 hijos de Noé para repoblar al mundo, entonces estos 3 hombres, que son 3 según ellos, representan los 3 hijos de Noé. Es por eso que la tradición siempre se mencionaba a un hombre morenito. ¿Se da cuenta? En las figuritas que usted compraba tenía que haber un negrito que era el de Etiopía, ¿verdad? Baltasar, el negrito era el que... Porque ellos decían, ellos representan a los hijos de Noé. Bueno, mitos, leyendas, la realidad es lo que las escrituras dicen. No se sabe cuántos eran, ni sus nombres, ni sus medios de transporte, aunque la tradición dice que era un caballo, un camello y un elefante. ¿Se imagina un elefante caminando por el desierto? Ni siquiera de qué nación esta gente vino. Mateo dice que ellos vinieron del oriente, pero no especifica de qué nación. Pero lo que sí sabemos por el relato bíblico es el deseo intenso que esta gente tenía de adorar, según ellos, al rey de los judíos. Mateo describe a estos hombres como magos, que literalmente la palabra significa un científico oriental.
Estos no eran reyes, sino eran más o menos lo parecido en nuestros días a astrólogos, personas que estudiaban las estrellas, no para adivinar el futuro, sino para ver el rumbo de ellas. Y su conocimiento en las escrituras hebreas, el conocimiento que esta gente tenía en las escrituras hebreas, pudo haberse trazado, según la historia, desde los tiempos de Daniel. Recuérdese que Daniel se nos nombra en la Biblia como jefe de los magos en Babilonia. En Daniel capítulo 5, la reina, esposa de Belsasar, en la este capítulo 5 es la escritura en la pared, ¿se recuerda? La mano, la escritura en la pared. La esposa del rey Belsasar, a ver la escritura y no entender lo que ella decía, ella sugiere que hay alguien que no es babilonio, pero que está allí, y que el papá de Belsasar, es decir, Nabucodonosor, lo puso como, nota lo que dice el capítulo 5, versículo 11. En tu reino, dice la reina, hay un rey, pero hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. ¿Se recuerda que eso fue lo que Nabucodonosor decía de Daniel? Y que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó, subraya esto por favor, jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Alguien que creía en Dios era jefe de toda esta gente pagana. Son los verdaderos magos, esta gente que eran consejeros de los reyes. Ahora, no solo eran verdaderos magos estas personas mencionadas aquí en Mateo, sino que sin duda habían recibido una fuerte influencia del judaísmo, especialmente por Daniel. Daniel los había instruido. Pero también algunas otras profecías del Antiguo Testamento, particularmente Números capítulo 24, versículo 17, que lo hablamos en un par de sermones atrás. Solo déjenme mencionárselo. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá. Y nota la frase estrella de Jacob, que personaliza un astro para una persona. Estrella de Jacob. Se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esa estrella de Jacob se interpreta a menudo como una referencia al Mesías que había de venir. Esta fue quizás la profecía por la que se guiaron estos magos del oriente. Ahora, note la frase en su Biblia, si usted puede ver el capítulo 2 de Mateo, versículo 2, diciendo. Y quiero que le haga un círculo a esa expresión, porque esa expresión transmite la idea de una acción continua, diciendo, una acción continua. Lo que sugiere, hermanos, es que ellos estuvieron por toda la ciudad preguntando a toda persona que se encontraba la misma pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Debieron haberse sorprendido, ¿sabe cuándo? Al darse cuenta que nadie más que ellos en toda Judea y en toda Jerusalén sabían dónde podían encontrar al niño. Esto debe haber quebrado el corazón de esta gente. Sorprendidos, nadie más sabía. Todos estaban a la expectativa de su nacimiento. El gran rey que estaban esperando, lo hemos hablado todos estos mensajes atrás, es el libertador que estaban esperando, pero cuando nació nadie supo dónde estaba. Sabían que iba a nacer, pero cuando nació nadie supo dónde estaba. Pero estos viajeros del oriente habían venido con un propósito especial. Versículo 2 dice: hemos venido a adorarle. Y la expresión adorarle ahí está llena de significado en el contexto de la historia, porque expresa la idea, literalmente, como dijimos al inicio, de caer de rodillas, de postrarse, de besar los pies, o incluso tan solo siquiera besar la orilla del manto de la persona que es el rey de los judíos. Esto nos muestra, hermanos, que los magos eran verdaderos adoradores. Buscaron a Dios y cuando Él habló, ellos oyeron y respondieron. Aunque vivían en un pueblo pagano y sin luz espiritual, ellos reconocieron la luz de Dios cuando la luz de Dios les alumbró en forma de estrella. Ellos vivían en un pueblo pagano, pero cuando la luz brilló, ellos entendieron, tenían corazones de adoradores. Ellos poseían el corazón que Jeremías 29:13 dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, dice Jeremías, siempre y cuando me busquen con todo
su corazón, de todo su corazón. Es importante adorar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, ahora nota en segundo lugar, la segunda respuesta que vemos a la luz de este pasaje es una oposición real contra la adoración. Ya vimos la muestra o ese deseo intenso, ¿verdad?, que usted y yo debemos de tener de adoración. Es la primera respuesta. Pero la segunda respuesta que vemos a la luz de este pasaje es una oposición real contra la adoración. Dice el versículo 3 de Mateo: y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mientras los magos mostraron una verdadera adoración para el rey de los judíos que había nacido, Herodes, que era el rey, reaccionó totalmente opuesto. Mateo se refiere a este Herodes como Herodes el Grande. Era el primero de muchos importantes gobernantes en la dinastía herodiana. Recuérdense que Herodes no era un nombre, sino un título. Este es el primero de muchos gobernantes de la dinastía herodiana. Y aunque él gozaba, Herodes era el rey de los judíos en aquella época, tenía el título de rey de los judíos. Él mismo no era judío, sino era de una nacionalidad llamada idumeo, que eran los edomitas. Era muy inteligente, ya que buscó casarse con una esposa con el único propósito de ser aceptable para los judíos y que nadie le señalara a él el hecho de que él no era judío y que no podía ser rey de los judíos. Este hombre era muy astuto, pero así como era de astuto, así era de cruel y despiadado. La historia lo presenta como un hombre celoso, desconfiado y temeroso de su posición y de su poder. Y ante el temor y la desconfianza, dice la Biblia que ante el temor y la desconfianza de que alguien pudiera quitarle el trono, este hombre mandó ahogar frente a él al sumo sacerdote, que era hermano de su esposa. Él fue testigo de la muerte de este hombre. Frente a él lo ahogaron porque él tenía miedo que el hermano de su esposa le quitara el reino. Y no solamente ahí, después de que este hombre fue ahogado, el sumo sacerdote fue ahogado, fue Herodes quien proveyó un funeral hermoso para este hombre. Incluso la historia dice que fingió llorar frente al féretro de este sumo sacerdote. Después de esto, asesinó a su esposa, a su suegra y a 2 de sus propios hijos, porque tenía temor de que alguno de ellos le quitara el reino. 5 días antes de su muerte, mandó a ejecutar a su tercer hijo. Augusto, que era el emperador romano en aquella época, había dicho, él tenía un dicho amargo, que se escuchaba amargo a los oídos de cualquiera. Él dice que estaba más a salvo un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Y este dicho resulta aún más sorprendente en el griego, porque la palabra cerdo y la palabra hijo, las dos palabras suenan igual en el idioma griego. Bueno, déjenme comentar ahí, está en sus notas. William Barclay dice que había un fallo terrible en el carácter de Herodes. Era suspicaz hasta casi la locura, y cuanto más viejo se hacía, también se hacía más suspicaz, hasta que en su vejez era, como dijo alguien, un viejo asesino. Si sospechaba que alguien pudiera ser su rival en el poder, eliminaba a esa persona a toda prisa. Note que esto lo dice la historia. Y una de las más grandes pruebas de la sed de sangre y de crueldad de este hombre fue que hizo arrestar y encarcelar a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén, es decir, las personas más importantes del pueblo. Piense usted en alguien importante del pueblo. Bueno, este hombre mandó a arrestar a todos ellos. Y pocos días antes de su muerte, él había dicho, como él reconocía que cuando él se muriera nadie iba a llorar, entonces él dio la orden que cuando él se muriera asesinaran y decapitaran a todos los ciudadanos distinguidos que él había encarcelado, para asegurar así que cuando él muriera hubiera duelo en Jerusalén.
El doctor MacArthur dice que este acto de barbarie fue excedido en crueldad solo por la matanza que él ordenó de todos los niños menores de 2 años, con la esperanza de eliminar cualquier amenaza a su trono por parte de aquel de quien los magos dijeron que era el rey de los judíos. Mire lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 16, una página a la vuelta. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Este hombre, Herodes, era un hombre sanguinario, y en lugar de mostrar la debida reverencia ante el verdadero rey de los judíos, dice la Biblia, se turbó. Versículo 3. Se turbó. Se sintió mortificado cuando los magos preguntaron acerca de que había nacido en Jerusalén, había nacido en Belén, uno que sí era rey, uno que sí era el rey de los judíos. Hay 3 razones del por qué Herodes se sintió amenazado, y están ahí en sus notas. La primera es que Herodes no era heredero del trono de David, y muchos judíos lo odiaban por usurpar el trono de David. Es por eso que él era así, se sintió turbado. Jesús era el verdadero heredero del trono de David, y si el rey de los judíos, siendo Jesús, había nacido, entonces él estaba en problemas. Ahora, nota en segundo lugar, la segunda razón de por qué Herodes se turbó es porque Herodes era cruel, y al tener muchos enemigos, él vivía temiendo de que alguno intentara quitarlo de su trono. Y una tercera razón es que Herodes no quería que los judíos, la gente religiosa, se uniera alrededor de figuras religiosas que pudieran nacer como este rey de los judíos, recién nacido rey. Mire, si había un título para Herodes, Herodes era el verdadero Grinch de la primera Navidad. Pero en medio de toda su ofuscación, dice la Biblia que él llamó a los principales consejeros para preguntar sobre el niño. Mira el versículo 4, dice: llamó a los sacerdotes, a los escribas, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estos hombres, los sacerdotes y los escribas, eran estudiosos profesionales, especialmente de la interpretación y la aplicación de la ley. Ellos sabían dónde iba a nacer el niño, pero por falta de fe no fueron con los magos. Mira el versículo 5. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un libertador que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía está escrita por Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ese rey es Jesús, el Mesías. Y Miqueas predijo con exactitud cientos de años antes que esto sucediera. El lugar del nacimiento de Cristo, el Rey eterno de la línea de David, del linaje de David prometido, que vendría a vivir como un hombre, había vivido por siempre, dice Miqueas, desde los días de la eternidad. Y aun cuando es eterno, entró en la historia en forma humana, un hombre llamado Jesús de Nazaret. La última frase de Mateo capítulo 2, versículo 6, y quiero que la subraye porque esto es interesante. La última frase de Mateo capítulo 2, versículo 6, que apacentará a mi pueblo Israel. Esa última frase no está en Miqueas, pero Mateo la coloca expresando el énfasis de aquel que había de gobernar, como un comentario personal para indicar el tipo de guiador que Cristo sería. Ahora, ve el contraste o la similitud entre la frase guiador. Nos muestra una imagen de fuerza, de resolución, de liderazgo. En el versículo 6 dice: de ti saldrá un guiador, pero la frase de abajo dice que él apacentará, y enfatiza la idea de cuidado. La función principal del Mesías que había nacido sería pastorear con un cuidado tierno, pero también ejercer su dominio soberano.
Apocalipsis nos da testimonio de eso. Apocalipsis 7:17 dice: pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él va a pastorear con tierno cuidado. Él guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Pero nota el capítulo 2, versículo 27 también de Apocalipsis. Dice, hablando del mismo personaje, el mismo Cordero, que Él va a gobernar las naciones, ¿cómo? Con vara de hierro, y hará pedazos como si fueran ollas de barro. Cristo vino a apacentar con cuidado eterno, pero también a ejercer su dominio soberano. Y el rey Herodes tenía temor de eso. Los magos tenían mucho menos conocimiento del Dios verdadero que los principales sacerdotes y escribas del pueblo, incluso que el mismo Herodes. Pero a diferencia de estos, dice la Biblia que los magos creyeron y siguieron lo poco que ellos tenían, aunque sabían del rey que había de nacer. Los líderes religiosos del pueblo tenían la información, dice la Biblia, pero no creyeron ni adoraron, sino que se opusieron a quienes sí querían adorar en Navidad. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó sobre la aparición de la estrella, versículo 8, y les dijo: vayan y averigüen dónde está, para que yo vaya también y lo adore. Mire, la preocupación del rey Herodes se enfocó en el tiempo de la aparición de la estrella, no en su significado, ni mucho menos en su importancia. A él le bastaba con saber que la señal indicaba el nacimiento de alguien que podía ser una amenaza para su reino, para su poder, para su posición. Saber el tiempo de la aparición de la estrella, ¿sabe qué le dio a Herodes? Le dio únicamente motivos para escoger de qué edad él tenía que asesinar a los niños que habían de nacer en aquella época. El versículo 16 del capítulo 2 dice que todos los niños menores de 2 años. Esa fue la conclusión a la que Herodes llegó cuando los magos le dijeron en qué tiempo la estrella había aparecido. Mire, déjeme decirle algo, hermano. No hay nada más falso que alguien que trata de fingir adorar. Nada más falso. No hay nada más falso que alguien que trata de fingir adoración para Dios. Herodes, dice la Biblia, que instruyó a los magos para que siguieran con su misión. Vayan, y note la frase que usa en el versículo 8: vayan con diligencia. Vayan, apúrense. Él los instruyó para que siguieran con su misión, y con hipocresía les dio una razón que parecería buena. Mire, la razón que Herodes le dio a los magos fue hipócritamente, parecía buena. Es decir, vayan, encuéntrenlo, y cuando ustedes lo encuentren, yo también voy a ir a adorarlo. Herodes se perdió de la bendición de adorar en la primera Navidad, tal como los escribas y tal como los sacerdotes. Pero hay una tercera respuesta. Y la tercera respuesta es una muestra sincera de adoración. Una muestra sincera de adoración. El versículo 9 dice que después de que ellos se fueron, los magos se fueron de la presencia de Herodes, la estrella volvió a aparecer. Volvió a aparecer la estrella delante de ellos y se detuvo exactamente en un lugar, ya no se movió más. Recuérdese que esta había sido su guía durante mucho tiempo. 800 a 900 millas ellos habían venido guiándose por una estrella que se movía, pero llegó un punto en la historia donde la estrella se detuvo. Versículo 10: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Después de su encuentro con Herodes, estos hombres prosiguieron a Belén. Tenían una meta, un propósito que los había guiado hasta aquí. Tenían una guía, su estrella, y ahora habían venido a encontrar al niño que habían venido adorar. Ahora, incluso Dios les había ofrecido la ayuda más específica, los había guiado, dice el versículo 9. Pero los magos quedaron sin palabras al ver que la estrella se les volvió a aparecer.
Parece, un comentarista decía, parece como si a Mateo, decía este comentarista, se le hubieran acabado las palabras para describir el éxtasis de alegría que estos hombres sintieron. Versículo 10 dice, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. En el texto original se destaca el grado de emoción de estos hombres, lo que indica el gran interés que ellos tenían en el niño. José y su familia ya no estaban en el establo, dijimos al inicio, sino que ahora habían encontrado una casa en la cual vivir, hasta que el Señor les dijera a dónde tenían que ir y qué es lo que tenían que hacer. Y fue allí donde los magos encontraron a quien con tanto deseo habían buscado. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Dios en su maravillosa gracia había guiado a estos magos, a estos hombres, hasta su hijo amado, y ahora tenían la oportunidad de verlo cara a cara. Ver a cara a cara a Jesús era ver el mismo rostro de Dios. O como Charles Wesley nos describe la experiencia en uno de sus himnos de Navidad con las siguientes palabras: en la carne a Dios mirad, es velada deidad, con nosotros Él mora, que es Jesús Emmanuel. Nota el versículo 11, dice que postrándose lo adoraron. Ahora ve el énfasis, porque Mateo afirma que los magos lo adoraron a Él, no a su madre. Sin duda alguna, los magos estuvieron encantados de conocer a José y a María, quienes habían sido grandemente favorecidos por Dios, especialmente al confiarles el cuidado de su hijo en la tierra. Dios le confió el cuidado de su hijo en la tierra a esta pareja. Los magos estaban encantados en conocerlos a ellos, pero la adoración de ellos fue para el niño. Solo Él, dice la Biblia, era Dios y digno de toda adoración. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El Salmo 95:6 dice, vengan, adorémonos, inclinémonos, arrodillémonos delante de ¿quién? Del Señor, nuestro Creador. Y en medio de este acto de adoración, la Biblia dice que ofrecieron muestras tangibles. Algo tangible es algo que usted puede tocar. Algo tangible es algo que usted puede tocar. Y en medio de este acto de adoración, ellos ofrecieron muestras tangibles de adoración. Ofrecieron presentes, regalos, que fueron una expresión de adoración. Era una muestra de la abundancia de adoración que había en sus corazones y lo agradecido que estaban porque su búsqueda había culminado. Ya, llegamos donde teníamos que llegar, dijeron ellos. La adoración correcta, hermanos, siempre es y debe ser la única base para cualquier tipo de ofrenda. Nuestro tiempo de adoración debe estar lleno de algo que podamos ofrecer, y lo mejor que podemos ofrecer a Cristo en Navidad es nuestra propia vida. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, subraye esto por favor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que Él demanda. Vuestro culto racional es lo que Él demanda de nosotros. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales muertos. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle poniendo todas nuestras energías, todos nuestros recursos a su disposición, confiando en su dirección. Lo hacemos en gratitud porque nuestros pecados, dice la Biblia, han sido perdonados por aquel rey de los judíos que nació en Navidad. Pero estos hombres ofrecieron regalos tangibles, muestras tangibles, cosas que pudieran palpar. Y lo hemos hablado aquí muchas veces, quiero ir rápido con respecto a esto. Esos regalos muestran algo de ese niño que nació. En primer lugar, dice el versículo 11, ofrecieron presentes, ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. En primer lugar, el regalo del oro declaraba a Jesús como rey. En la antigüedad casi nunca se hacía una visita a un rey si no se le llevaba oro, dignos regalos de un rey.
Este regalo no era tan peculiar, únicamente era ofrecido para los reyes. Y estos magos del oriente sabían que ese niño que estaba por nacer o que nacería sería el soberano del mundo. Ellos habían seguido la estrella que tenía un brillo especial y buscaban con gran pasión presentar de él el regalo digno de un rey. ¿Se recuerda Isaías 9:7? Hablando del niño que había nacer 700 años antes. Isaías dice que lo dilatado de su imperio lo nombra como un rey. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, cuando el ángel da el anuncio, dice: y este niño que va a nacer será grande. Subraya la palabra grande ahí, por favor. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará otra vez el trono de David, su padre. Los magos reconocieron a este niño como el rey del trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Isaías dice que su reino no tendría límite y su reino no tendrá fin. Fíjese, Lucas usa un término griego que es altísimo y será llamado Hijo del Altísimo. Y esa expresión en el hebreo del Dios Altísimo significa supremo, Señor, soberano. Debemos recordar, hermanos, que un hijo lleva las cualidades de su padre, y llamar a una persona hijo es una forma de demostrar que él tiene cualidades que yo tengo. Aquel ángel le dice a María en Lucas 1, 32 al 33 que su hijo sería igual al Dios Altísimo. Ahora note en segundo lugar, el segundo regalo tangible que estos hombres llevaron ante el niño fue incienso, y eso declaraba a Jesús como Dios. El incienso era una especie, un jugo lechoso que se hacía sólido y luego se convertía en algo aromático que se usaba con frecuencia en las ofrendas de los sacrificios en el templo. Esto se usaba, esta sustancia aromática se quemaba en el tabernáculo y en el templo con el propósito de adorar a Dios. Estos hombres, al traer eso al niño, estaban reconociendo que ese niño era Dios. El incienso, dice la Biblia, que se preparaba cada día y cada noche exclusivamente para el uso sagrado como ofrenda a Dios. No se debía usar para ningún otro propósito o darle ningún otro uso. Esto era condenado por Dios, y Dios rechazaba el incienso si el corazón no era recto delante de él. Era una ofrenda para Dios. Y los magos, al ofrecerle incienso a este pequeño niño, lo estaban reconociendo como Dios. Estaban declarando la divinidad de Cristo y lo adoraban como tal. Ellos estaban adorando al niño como si adoraran a Dios. Y si ese niño no era Dios, este acto de adoración en Mateo capítulo 2 versículo 11 es la blasfemia más grande que jamás ha existido. Si ese niño no era Dios, pero era Dios. Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Él era Dios, Él es Dios y Él será Dios. Ahora noten el tercer regalo, la tercera muestra tangible de adoración que estos hombres presentaron al niño fue la mirra, que declaraba a Jesús como hombre. La mirra se usaba en los ungüentos perfumados, se usaba en la perfumería de aquella época, pero también se usaba en la medicina para embalsamar a los cadáveres. Así que pudiéramos decir que este fue el regalo más extraño de los tres para un bebé que acababa de nacer, para un niño que acababa de nacer. Prácticamente le estaban regalando algo que él iba a usar para cuando se muriera, algo que usaría el día que lo fueran a enterrar. Ellos reconocían que este niño era rey, que este niño era Dios, pero que este niño tendría que morir. Y Jesús, dice la Biblia, voluntariamente fue a la cruz en sacrificio por nuestros pecados.
En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Los romanos no me apresaron, Herodes no me apresó, nadie me apresó, yo la pongo. Versículo 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla, y tengo el poder para volverla a tomar, porque este fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Ese niño era Dios, ese niño era rey, pero ese niño tendría que morir. Y usted tiene las muestras tangibles de la adoración. Ahora, tenemos 3 reacciones en la adoración en Navidad. Y déjeme terminar con esto. La primera reacción fue la de Herodes. ¿Cuál fue su reacción? Reaccionó con odio, con hostilidad. Herodes tenía miedo que ese niño, imagínense, tener celos de un bebé. No, yo puedo tener celos de cualquier persona, pero menos de un bebé. Él tenía celos de un bebé, que el bebé pudiera interferir en su vida, su posición, su poder, su influencia. Su primer instinto, ¿cuál fue? Destruirle, mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Déjeme decirle que hay personas que todavía sufren de esta reacción. ¿Sabe quiénes son? Son aquellas personas que destruirían de buena gana a Jesucristo porque ven en Él que Él interfiere en sus planes, en lo que ellos ya tienen para sus vidas. Quieren hacer lo que les plazca y Cristo no les va a dejar. Se recuerda que en una ocasión le comentaba de alguien que me decía: mira, a mí no me gusta leer la Biblia porque cada vez que leo la Biblia siempre hay algo que ella me señala que yo estoy mal. Personas que quieren destruir a Cristo si pudieran. Esta persona es la persona que su único deseo es hacer lo que le venga en gana y no necesita para nada a Jesús. El cristiano es el que ha dejado de hacer lo que quiere para dedicar su vida a Cristo, el Rey de los judíos. Nota en segundo lugar, la segunda reacción es la reacción de los principales sacerdotes y los escribas. ¿Sabe cómo reaccionaron ellos? Con indiferencia. Les importó. Sabemos dónde van a ser, sabemos quién van a ser. La Biblia lo dice, sabemos en qué lugar, en qué momento, pero no me importa. No les importaba lo más mínimo. Tuvieron a los magos con ellos, que lo único que necesitaban hacer era montarse a uno de sus camellos e irse con ellos para buscar al niño. Les importó poco. Indiferencia. Estaban tan inmersos en sus rituales, en su templo, en sus discusiones legales de sus 600 mandamientos que habían añadido a los 10, que pasaban por alto completamente lo que estaba pasando. El rey había nacido. No les decía nada. Déjame decirle que todavía hay personas así. Están tan interesadas en sus propios asuntos que no les interesa que Jesús tenga que decir de ellos. Una vez hablando con alguien, le presentamos el plan de salvación. Un hermano estaba conmigo y esta persona, vea su respuesta a lo que me dijo. Esta persona entra en esta categoría. Esta persona me dijo: pero si yo acepto a Cristo, voy a tener que dejar de hacer las cosas que me gustan. Voy a tener que dejar de hacer lo que a mí me gusta. Indiferencia total. Y la tercera reacción que tenemos ahí en sus notas es la reacción de los sabios. La reacción del piadoso servicio, el deseo de ponerse a los pies de Jesucristo. Estos buscaron al Señor y cuando tuvieron la oportunidad y con dedicación, dice la Biblia, hicieron lo posible hasta encontrarlo. Sin duda alguna, hermanos, cuando uno se da cuenta del amor de Dios en Jesucristo, tenemos que enfocarnos como ellos en admiración, en alabanza y en adoración. Esta es la adoración de la Navidad. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, Señor. Gracias porque provees para nosotros medios para acercarnos a ti. Gracias porque mensajes como estos nos muestran que tú vives y tú reinas para siempre, mi Dios. Quiero pedirte, Padre, que este mensaje se quede en nuestro corazón.
que nos ayudes a aplicarlo en nuestra vida, Señor. Y si hay algo que se ha interferido entre nuestra adoración hacia ti en Navidad, podamos tener el valor suficiente para quitar todo de nuestro enfoque y poner nuestros ojos en ti, mi Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú vives y reinas. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, tú tienes el control en nuestras vidas de todo, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias porque la Navidad es una época para recordar que tú no solamente enviaste a tu Hijo al mundo para nacer como uno de nosotros, sino para morir por nosotros. No solo nació como uno de nosotros, sino murió por nosotros. Y eso es más que suficiente, Señor, por la cual tenemos que adorarte en la Navidad. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Alabamos tu nombre, Señor, al único y sabio Dios, dice el apóstol Pablo. Al invisible, inmortal, sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a que esa adoración sea parte de nuestra Navidad, a que podamos entender que cada una de las cosas que podamos vivir y sentir en Navidad tiene que estar enfocadas a ti. Que mi Navidad se enfoque en el verdadero propósito. Estos regalos que los magos presentaron nos enseñan que debemos adorarte a ti, Señor, como Rey. Jesús vino a la tierra como Rey. Debemos adorar a Cristo como Dios. Debemos adorar a Cristo como alguien que tuvo el propósito de venir y morir por nuestros pecados. Señor, gracias por tu palabra. Y que en esta época de Navidad podamos recordar cuál es el verdadero propósito. Señor, ya sea que pasemos Navidad aquí en la iglesia, o que pasemos Navidad en la casa de un familiar, o tal vez en algún otro estado, tal vez en algún otro país, Señor, que nosotros podamos ser la fuente de luz donde quiera que estemos. Y que si tú nos das la oportunidad de contar esta historia, Señor, esta historia es la que nunca nos debe de cansar contarla. Que Dios envió al mundo a su Hijo a nacer en un pesebre con el propósito de morir porque Él salvaría al mundo de sus pecados. La historia más hermosa de todo el tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.